Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos de vuelta con la doctora María Teresa Valenzuela, ex subsecretaria de Salud Pública y ex directora del Instituto de Salud Pública. Bueno, pero continuando un poco a lo que estábamos haciendo mención de esta pausa, respecto a lo que menciona específicamente en lo que es los deportes, la actividad saludable, como esto también yo le quería consultar si hay políticas también, si hay alguna medición respecto a algún programa, porque hace ya tiempo también hay programas como de este tipo, si sabe de algo o tampoco, o en este caso, por ejemplo, tampoco hay mediciones. Bueno, lo que pasa es que estas mediciones se realizan en forma transversal, ¿ya? Entonces, por lo tanto, son encuestas que se realizan cada cierto tiempo, ¿ya? Y que se va viendo las diferencias de resultados entre una encuesta realizada un año y otra encuesta realizada 2 o 3 años después. Pero la verdad es que eso no permite, son fotografías, ¿eh? Siempre las encuestas que son transversales, ¿ya? Son fotografías del momento, ¿ya? Pero acá lo interesante, digamos, sería realmente tener la posibilidad de hacer seguimiento de grupos de pacientes que ingresen, digamos, a programas de salud mental y que esos sean seguidos en el tiempo y se vayan haciendo mediciones de ciertos indicadores en el tiempo como para poder ver si efectivamente hay cambios o no. Porque a veces estamos muy como llenos de información respecto de las prevalencias, la prevalencia de consumo de droga, prevalencia de consumo de alcohol, prevalencia, que obviamente son muy importantes porque te permiten ver si algunos de estos riesgos están aumentando en el tiempo, pero es difícil que vayas a poder medir impacto de intervenciones a través de solamente encuestas. Tendría que haber seguimientos en el tiempo. Perfecto. Y bueno, dentro de lo que también le quería consultar respecto a la baja cantidad que hay de especialistas en salud mental y también no solamente de especialistas, quiero decir psiquiatras, sino también médicos que estén trabajando enfocados, médicos por ejemplo generales que igual pueden hacer un primer approach en muchas patologías de salud mental, como una suerte de tamizaje para después posterior derivación. Hay cosas que se pueden manejar mucho en CESFAM. Entonces la pregunta es si ¿cómo considera usted que se podría quizás abordar esta problemática desde el punto de vista de la salud pública? Sí, bueno, efectivamente hay un déficit de profesionales. ¿Qué decir los psiquiatras? O sea, en realidad no, ya es como la punta del iceberg. Pero sí, por ejemplo, a nivel de atención primaria, donde obviamente aquí entran psicólogos, también enfermeras, o sea, se puede capacitar eh, a todo el personal de atención primaria, personal de salud, profesionales, donde contribuyan a identificar los síntomas y signos y donde también permitan conocer cuándo tiene que ser derivado a un especialista. Por ejemplo, si se le aplica un test determinado que se hace en la atención primaria, pero cuándo esa persona debería ser derivada a especialista, o sea, a un nivel secundario de atención, por ejemplo. Pero creo que falta todavía el fortalecer la capacitación del personal de salud de la atención primaria en que puede colaborar bastante más de todo el inmenso trabajo que realiza atención primaria, ¿no es cierto? Pero creo que sí se puede lograr. Y sin embargo, en algún momento recuerdo que vimos la necesidad más urgente de que nos estaba pasando algún problema en nuestra población con un daño importante de salud mental, con la agresividad, la violencia, el consumo de droga. Se puede establecer asociaciones y buenos convenios con las universidades. Las universidades, bueno, sabemos que hay muchas universidades en nuestro país
que tienen las carreras de psicología, tienen las carreras de medicina familiar, que es una especialidad que para mi gusto en estos casos salud mental puede ayudar muchísimo porque conoce el entorno familiar. Entonces, por lo tanto, porque no solamente pensemos que es el enfermo el que tiene el problema, sino que a lo mejor está viviendo en una familia que tiene problemas. Entonces, por lo tanto, medicina familiar debería tener una fuerte formación en lo que es el área de salud mental, porque sería un gran apoyo en todo el manejo de ellos y manejo integral de la familia, ¿ya? No solamente del enfermo. Y Sí, las universidades, yo creo que, por ejemplo, con convenios con las universidades, por ejemplo, podrían atender en determinados horarios. Sabemos que las áreas de consulta, digamos, son súper escasas, pero la verdad es que en algún momento yo me conversé con varios decanos de facultades y ellos estaban dispuestos, incluso, digamos, psicólogos estaban dispuestos a atender después de la jornada hasta las 5 de la tarde, por ejemplo, después de las 5 poder atender en las consultas de atención primaria. me parece una excelente idea de poder disponer de estos profesionales en salud mental. ¿Y qué rol usted cree que podría cumplir el sector privado quizás también en esta instancia, como para también dar un espacio, porque obviamente nuestro sistema es mixto y también aparte del sector público, podría ser quizás el sector privado, quizás algún convenio, alguna alianza, algún también para acercar un poco el tema, porque sabemos que los costos tampoco son muy buenos. ¿Sí? O sea, en el fondo, ¿qué mejor ejemplo vimos con la pandemia? Que en realidad un sector público con un sector privado fue capaz de sacar adelante, ¿no es cierto? Y se salvaron cuántas vidas gracias a esta unión de un sistema público con privado. Obviamente entendemos que el funcionamiento de un sistema privado difiere del sistema público, ¿no es cierto? Que cuenta con los recursos, ¿no es cierto?, de FONASA para poder funcionar. Pero se pueden establecer convenios con centros privados que tienen buenos servicios de salud mental y llegar a acuerdos. Sí, yo creo que en ese sentido no se cierran en que no se pueda. Se pueden establecer convenios con FONASA. Sí, eso yo creo que es muy importante, sobre todo ahora con lo que estamos hablando, se está tratando la contingencia de la crisis de las ISAPRE y lo que va avanzando en esa línea. Evidentemente que FONASA pueda estar con los sectores, con otros tipos de sector privado trabajando es muy importante para poder solucionar la demanda también ahora en el contexto actual. Y siguiendo en esta misma, bueno, siguiendo en esta línea, ¿alguna propuesta o idea que a usted le gustaría mencionar en general, aparte de las ya conversadas, que le gustaría como destacar desde el punto de vista de la gestión? Bueno, yo creo que si el tema de la salud mental se llevara a los distintos ámbitos de la vida de las personas, o sea, en el fondo me refiero, salud mental en los colegios, ¿ya? Abarcar a la población entre niños y adolescentes, ¿cierto? Ahí. Después, y ahí hacer partícipe a los colegios, digamos, en todos estos programas de prevención y de educación. Después, la persona entra a la universidad. También, o sea, obviamente, generar programas específicos para las universidades, ¿no es cierto?, donde trabajen al interior de las universidades con los universitarios en esto. Después sí en la vida laboral. Entonces también ahí, a través de las mutuales, por ejemplo, donde toda empresa tiene que tener algún seguro laboral, ¿no es cierto?, que está cubierto por mutuales, también, o sea, trabajar con las mutuales, que las mutuales realmente hagan el trabajo de prevención, ¿no es cierto?, como prevencionista de salud mental en la masa laboralmente activa. Después viene la etapa adulto, ¿no es cierto?, adulto mayor. Y bueno, los adultos mayores, algunos que obviamente son personas que participan en los centros diurnos, ahí hay una oportunidad tremenda de poder trabajar con los adultos mayores que asisten a estos centros
diurnos para entregarle herramientas para manejar sus temas de salud mental. Así que, por lo tanto, creo que hay que sentarse, pensarlo y ver, qué sé yo, dónde se puede abarcar la mayor cantidad de gente, en qué momento, en qué instancia, qué hacer con ellos para poder mejorar la salud mental de nuestra población. No hay nada mejor que vivir sano mentalmente. No hay nada más productivo, no hay nada que haga dar lo mejor de sí para las personas que en realidad están sanas mentalmente. Entonces, por lo tanto, yo creo que sería una gran meta país. Y sobre todo destacando que, por ejemplo, la depresión es una de las enfermedades a nivel mundial que tiene el mayor coste desde el punto de vista laboral, por licencia, asociada a la incapacidad de trabajar, y todo el coste que genera eso a nivel de país es algo muy elevado, y que incluso trabajarlo podría significar algo un poco más costo efectivo viéndolo desde ese sentido. Y Enorme, enorme. Imagínate cuántas licencias médicas ya no llevan el nombre de alguna enfermedad mental, algún trastorno, por lo mismo que tú señalabas al comienzo, los estigmas, ¿no es cierto? Pero pensemos, ¿cuántos lumbagos, dime tú, hay licencias médicas, lumbago? ¿Cuántas de ellas hay detrás de ese lumbago algún problema de depresión, de angustia, de soledad? el tema es que al no diagnosticarlo tampoco se puede trabajar, y al no trabajarlo, o sea, no se puede tratar, y al no tratarlo eso se mantiene y va grabando en el tiempo. Así es. Genial. Y yo le quería consultar también por lo otro, que es como el ámbito laboral, y igual todo lo que es maltrato, acoso y todo ese tipo de atmósfera que se genera muchas veces en los ambientes laborales. ¿El Estado podría trabajar un poco más en esa línea también, como uno de los factores protectores para un adecuado bienestar mental? Yo creo que, bueno, el Estado obviamente nos referimos, digamos, fundamentalmente al Ministerio de Salud, que tiene la responsabilidad, ¿no es cierto?, sobre el manejo de este tipo de problemas, pero obviamente hay otras instituciones del Estado que también tienen mucha cabida en este tema de salud mental. Es así como, por ejemplo, el ámbito laboral, o sea, Ministerio del Trabajo, Ministerio de la Mujer, sin lugar a duda tendría que haber una integración de todos los ministerios que de alguna manera tienen algún personas en las cuales pudiera tener problemas de salud mental, acoso laboral, acoso sexual. Entonces, por lo tanto, si se trabajara así en conjunto, claro, se puede obviamente detectar más problemas y poder manejarlos, obviamente, más oportunamente. Genial. Y le quería comentar si quisiera dar algunas últimas palabras en general, como para ya ir cerrando el programa y poder darle la despedida. En relación al tema, si usted quisiera algo que pudiese transmitirse desde su experiencia en el área. Bueno, la mayor experiencia, digamos, que me tocó vivir de salud mental fue con los adultos mayores, las personas mayores de los centros diurnos de la Municipalidad de Puente Alto, donde la soledad, donde la tristeza, donde la falta de cariño, el vivir solos, eh, lo palpé muy de cerca y en cambio con actividades que desde los propios municipios se pueden desarrollar, formando líderes comunitarios, porque el recurso humano no da abasto para poder ver tanto problema que hay. Imagínate, hipertensos, diabéticos, las enfermedades crónicas en general. Entonces, por lo tanto, como que nunca hay un descanso en el área de salud pública, ni tampoco obviamente en las clínicas. Entonces, por lo tanto, creo que lo importante es que también en estos casos que puede haber apoyo de parte de líderes comunitarios, líderes estudiantiles, ya, empoderarlos con algún rol. Hay mucha gente que
tú ves que tiene las ganas de aportar y hacerse como cargo, así entre comillas, de sus pares, ¿ya? Y no hay medida mejor que se pueda avanzar de la mejor forma es cuando tienes líderes que sean pares. Entonces, por lo tanto, eso lo marco bastante y me encanta, digamos, el que hay líderes que quieren apoyar, que quieren aportar y que hay que educarlos, capacitarlos y obviamente saben los límites hasta dónde pueden llegar y de ahí obviamente ya se requiere de especialistas o de atención más profesional dependiendo del área que sea. Pero nunca dejemos de aprovechar a nuestra propia sociedad, a nuestra propia comunidad. Ahí hay mucho que dar. Muchas gracias por los mensajes finales, el de poder sacar un poco quizás de los hospitales y los centros asistenciales el concepto médico, acercarlo a las comunidades como un futuro factor protector, en este caso cuando hablamos de patologías de salud mental. Bueno, muchas gracias, doctora María Teresa Valenzuela, por acompañarnos el día de hoy, exdirectora del Instituto de Salud Pública y ex subsecretaria de Salud Pública. Esté muy bien. Gracias por venir el día de hoy. Muchas gracias, Andrés. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.